Hola, buenas a todos. Vamos a seguir con donde dejamos el vídeo anterior, que fue la redimensión de nuestra caja contenedora. La dimensionamos a la escala real de nuestro objeto a modelar, en este caso el Land Rover. Si recordáis, la pusimos a 4785 milímetros por 2035 por 1790. Agregamos unas imágenes de referencia y la escalamos a la caja contenedora, y así obtenemos las dimensiones reales del objeto por las imágenes de referencia. Lo siguiente que hicimos fue renombrar la caja contenedora. Vamos a crear una nueva escena, una nueva colección. Nos vamos aquí a escena collection, new, la habrá creado aquí, la ha creado dentro, ¿no? Vale, ahora está ahí. La vamos a renombrar y ponemos caja contenedora. Separado. Caja contenedora. Con clic izquierdo la cliqueamos, mantenido, la arrastramos hasta la caja. Ay, que se ponga negra. ¿Vale? Y como la tenemos deseleccionada, deseleccionamos el recuadro de caja contenedora y ya desaparece. Ya no nos hace falta. Ya tenemos nuestras imágenes, digamos, escaladas al tamaño deseado. Y lo siguiente que será, añadiremos nuestra primitiva al escenario. Es decir, que cuando en el menú añadir, cuando añadamos una malla o cualquier objeto, se va siempre a añadir en este centro 3D. El cursor 3D, que es el círculo rojo y blanco que tenemos aquí, es donde se añaden nuestros objetos. Si lo tuviéramos desplazado, desplazarían. Lo ideal es tenerlo siempre en 0i, 0x, 0z, aquí en el 0z. Para ello vamos a añadir nuestra primera plano. Se añade en modo objeto. Vamos a marcar teclas, que las veáis. Se añade nuestro primer plano en modo objeto. Comenté el tema de bloquearlo, pero claro, esto había que bloquear objeto por objeto. La verdad que es un poco tedioso cada vez que añadamos un objeto tener que estar bloqueándole toda la localización, rotación y demás. Lo ideal es que acostumbrarse a pasar, una vez que añadamos el objeto, al modo edición. Que veamos la malla. Siempre hay que modelar viendo la malla, viendo vértices y aristas. No podemos trabajar en el modo objeto, aunque no lo deja mover y rotar y demás. En este caso no, porque está bloqueado. Si no estuviera bloqueado sí nos dejaría, pero eso nos daría errores luego al aplicar un mirror o otros tipos de modificadores o herramientas. Lo aconsejable, vamos, lo ideal, siempre modelar la malla, no el objeto. Entonces siempre en modo edición, en modo malla, que veamos los vértices y las aristas, que podamos seleccionarlas. Si no, no movemos ni desplazamos ni hacemos nada con nuestro objeto. Bien, una vez que estamos en modo edición ya con nuestro objeto, vamos a empezar a modelar. Vamos a coger una foto de referencia de nuestro vehículo real siempre, y vamos a modelar la aleta, esta aleta que hay aquí. Vamos a empezar de la forma más simple, que esto es, yo entiendo que esto es un plano, otro plano aquí y otro plano aquí. Ya luego le iremos dando la forma deseada, pero en principio la forma más simple, empezaremos con plano. La primitiva, no lo he comentado antes, se le llaman primitiva a este tipo de objetos porque de ahí empezamos a modelar. Y hemos añadido un plano que coincide con la forma de nuestro modelo. Si nos hubiera venido mejor un cubo, hubiéramos añadido un cubo o un círculo. En este caso ha sido un plano. Una vez que estamos en modo edición, vamos a quitar aquí en esta pestaña, le quitamos la que nos marque la longitud de las aristas. Ya no nos hace falta tampoco. ¿Vale? Y ahora sí, ahora en modo, por ejemplo, vista lateral, vamos a rotar en el eje Y con la tecla R y la tecla Y, pulsándolas, y luego pulsamos en el teclado numérico el 9 y el 0, 90, y luego a continuación intro, y se nos rota en el eje X. Lo queremos en el eje Y, perdón. Rotar en Y 90, ahora, lo habré pulsado mal. ¿Vale? He rotado en el eje Y, en este eje, 90 grados, y me ha puesto en vertical el plano.
Lo he hecho con el teclado, lo podía haber hecho con la herramienta de rotar que viene aquí. Pero aquí no hubiera tenido la precisión de... Tendría que venir aquí quizás, sí. Si me viniera aquí y marcara los grados, pues vale. Ha vuelto a la posición. Y ahora a 0 porque claro, era la rotación que hicimos. Si era control Z y volviera al plano, hiciera aquí en rotar. Aquí en el operador he rotado 14 grados, pongo 90. Intro y es lo mismo que he hecho yo con las teclas. ¿Ves? Rotado exactamente 90 grados. Una vez que lo tenemos rotado, bien con el gizmo de mover, bien con la tecla G y Y desmarcando el eje también nos deja mover solo en el eje Y. Y ahora lo que vamos a hacer es un escalado. Bien, usamos la herramienta de escalar y escalamos sobre el eje Y y Z. Escalamos un poco. Lo vamos a ajustar aquí y aquí. Y ahora vamos a escalarlo en Z para ajustarlo aquí y más o menos aquí. Para ello, solo al marcar este cuadrito rojo escalamos en los dos ejes. Estamos en vista ortográfica. No podemos escalar en el eje X. Y aparte el plano no podría escalar en ese eje. No tiene ya más dimensión en el eje X. Su dimensión está en 2, en Z y Y. Este escala los dos y si voy a 1 pues me escala solo ese eje. Me voy a Z, más o menos, como tengo que bajarlo ahora, escalo un poco más, me he pasado, pero bueno, ahora lo muevo y lo muevo aquí, vuelvo a escalar, ahora en Z, un poco, lo voy ajustando. Como digo, esto mucho más lento que las teclas, lo estoy enseñando un poco para que veáis, pero yo obviamente el atajo de teclado. S para escalar, R para rotar y G para mover. Y luego marcamos el eje si queremos y limitamos ese movimiento escalado o rotación a ese eje que marquemos. Bien, una vez que tenemos ya nuestro plano marcado, lo vamos a mover, está en el centro, lo vamos a bajar aquí en este lado del vehículo con la letra G y el eje X, que es el eje lateral, lo desplazamos hasta marcarlo aquí, más o menos en la aleta del vehículo, más o menos aquí. Ya lo tenemos en la posición lateral y en altura y en el eje, en los tres ejes colocados. Bien, vamos a seguir haciendo nuestra figura simple. Para ello nos vamos a ir al modo aristas o con la tecla 2. En arista seleccionamos la arista de arriba, nos vamos a vista superior con la tecla 7 del teclado numérico, extruimos en X, X y muevo en X más o menos una cosa así. Tampoco vamos a hacer la aleta hasta el final porque el capo la tapa. Vale, ya tenemos un poco de aleta. Nos vamos a ir a la vista a selección de vértices con la tecla 1. Vemos vértices, seleccionamos este, mayúscula mantenido para seleccionar el siguiente, selección múltiple. No, perdón. Seleccionamos este y lo extruimos hacia abajo. Extruir en Z. Tenemos más o menos esta altura. Cliqueamos los 4 vértices. Le damos a la letra F. Eso hará que ha hecho la arista que nos faltaba y lo ha rellenado también con una cara. Este lo vamos a alinear con este. Para alinear vértices en ejes, por ejemplo, lo queremos alinear en el eje Z, que estén los dos a la misma altura. Vamos a hacer un escalado S, marcamos Z, luego 0 y automáticamente se escalan los dos al eje Z en la misma posición. Intro para fijar ese escalado, ya lo tenemos ahí. G para mover Z, el eje Z movemos un poco hacia abajo. Y bueno, más o menos ya tenemos nuestro, digamos, objeto simple de la pasamos al modo sólido con mayúscula Z, ¿vale? Para entre alambre y sólido, y ya podemos ver nuestra aleta simple, lo más simple posible. Bueno, ahora vamos a hacer las redondeces que tiene aquí. Lo haremos con un bisel. Para ello nos vamos a ir al modo aristas aquí, o marcando 2, lo mismo. Seleccionamos este arista y esta. Y vamos a hacer con la tecla Control B o bien con la tecla de bevel aquí. Marcada la herramienta, clicamos con clic izquierdo y estiramos del ratón. Y vemos cómo se va haciendo un bisel.
¿vale? Aquí en el bisel, en el operador, tenemos el número de segmento que queremos. Lo vamos aumentando hasta que tenga una forma más redondita, más redondeada. Bien. Vamos a salir vamos a dar el clic derecho, perdón. Bueno, lo vamos a hacer de modo objeto. Con tabulador pasamos de modo edición a modo objeto. Es lo mismo que si pulso aquí, edit mode o object mode. Esto lo hago con tabulador. Tab. Una vez que estoy en modo objeto, si hago clic derecho y hago Shade Smooth, suaviza las formas. Una vez hecho esto, siempre habrá que irse a la pestaña de contexto del objeto, a la pestaña de normales y aplicar un Auto Smooth. Eso hace un suavizado automático de la malla, pero nos respeta aquellos ángulos inferiores de 30 grados, no lo suaviza, mantiene la dureza de la lista. Y así, digamos, tiene, porque si no nos va a dar esta lista tiene un ángulo de 90 grados, pero en cambio está como, no tiene una buena visual, no está bien redondeada. Entonces con el Auto Smooth se queda más afilada, más dura, como debe de ser. Bueno, vamos a seguir modelando. Vemos nuestro objeto, que ya tenemos esta curvatura de la aleta. Y ahora habría que hacer esta bien y ponerlo en la posición. Vemos que está muy recto. Bueno, vamos a empezar haciendo esta curva. Para ello lo que vamos a hacer, no vamos a utilizar el bevel, vamos al modo edición y vamos a dar unos cortes. ¿De acuerdo? Con la tecla Control R o bien con la herramienta Loop Cut, que es lo mismo, una vez que la tenemos seleccionada, nos hará un corte sobre la arista perpendicular a la arista sobre la que tengamos el cursor, el ratón puesto. Si me voy aquí, ¿ve? Lo hace perpendicular a esta, o a estas, o a estas. Lo queremos hacer a estas, ¿vale? Haremos uno. Salimos de la herramienta, nos vamos al modo selección y GI para mover en el eje Y y la vamos trayendo aquí. Bien, no tanto quizás. Vamos a irnos al modo vértices, al A para deseleccionar todo, C para selección de circular. Sería lo mismo que si marcamos selección, dejamos marcado clic izquierdo y nos deja seleccionar círculo, caja. Lo hacemos con la letra C para círculo o la B para caja. Y para salir de ese tipo de selección, con clic derecho salimos, C, clic derecho y salgo. C, selecciono este grupo de vértices y me lo voy a ir trayendo ya a esta posición, más o menos aquí. Deselecciono todo y otra vez con la C selecciono este grupo de vértices y me lo voy a ir trayendo ya más o menos por aquí. Y ahora aquí haremos una serie de cortes y haremos esta curvatura. Un corte, lo he hecho ahora con la tecla Control R. Lo mismo sobre la vertical de las aristas que tenga el cursor. Clic, aquí son dos clics. Uno lo que hace es simplemente hacer el corte, pero me deja moverlo. Lo voy a mover un poco a la derecha y lo suelto. Con clic izquierdo ya lo dejo marcado. Selecciono todo, otra vez C, selecciono este grupo de vértices y con G me lo muevo un poquito hacia aquí, a esta posición. Haré otro corte aquí. Ya lo dejo ahí, clic izquierdo para clic derecho para salir. Selecciono todo, C, en este grupo y lo muevo. Este me lo voy a hacer un poco con mayúsculas mantenido y V. Puedo desplazar el vértice por su arista y no lo saco de la geometría. Nos vamos al modo objeto y ya vemos, podemos hacer un suavizado y vemos ya nuestra curva. Vamos aquí, vamos a cambiar el Metacap, que es digamos, los materiales que tienen el objeto para poder verlo.
Nos iríamos aquí a la pestaña derecha, Shading. Tenemos Metacap. En el círculo tenemos varios. Podemos coger el que más nos guste. Este. Un aspecto de metalizado pintado como el vehículo. Y bueno, ya tenemos nuestra aleta. Estamos haciendo de la forma más básica. Vamos a ir a la más compleja. Bueno, ya tenemos ahí nuestra aleta. Edición. El objeto en modo edición. Deseleccionamos todo. Y ahora vamos a ajustar un poco estos vértices aquí abajo. Arriba seleccionaremos todos. Esta lateral 3. Lo vamos a mover en Z, GZ. Lo vamos a escalar, perdón. S de escalar, los escalamos un poquito. Todos sus ejes. G en Y, lo desplazamos hacia aquí. Y este último lo vamos a mover donde esté el primero de aquí. Más o menos aquí. Y luego lo vamos a marcar con este. Escalar en Z 0. Intro, escalar en Y 0, intro, y ya lo tenemos alineado tanto hacia adelante como hacia arriba. Si vamos al modo objeto y al modo sólido, ya vamos viendo cómo va quedando nuestra aleta. Aquí tiene una pequeña curvatura, de ahí que nos haga este pequeño filo quizás. Esto podremos arreglarlo con un corte más aquí. Lo llevamos hasta aquí, ¿vale? Y seleccionamos todo. Perdón, seleccionamos todo. Un control Z. Al A para deseleccionarlo todo. Shift Z para modo alambre. Seleccionamos pues estos dos, por ejemplo. Le hacemos un G en Y. Lo llevamos hacia adelante. Ya tenemos un poco esta. Vamos a modo, vemos esa curvatura. Ya tenemos nuestra aleta prácticamente modelada. Bueno, voy a dejarlo aquí, voy a hacer el capo para que no se alargue mucho y ya en otro tutorial veremos, en otro vídeo, veremos cómo hacer ya los agujeros para el faro y para el paso de rueda. Vamos a añadir para hacer el capó otro nuevo objeto a la escena en modo objeto, cursor 3D en el centro originario de la escena, añadir y vamos a añadir otro plano. Ya lo tenemos, estamos en modo objeto, precaución, hay que pasar al modo edición para moverlo y para... Modo objeto solo es para añadir una vez que esté el objeto añadido, la primitiva, a modo edición. Vamos a modo alambre también para tener una visual más clara. G para moverlo en Y, en el eje Y, lo llevamos aquí a esta posición, vamos a acercar cámara, a moverlo aquí, G en Y, más o menos a la altura de la aleta, seleccionamos estos dos vértices, G en Y y lo desplazamos aquí, y ahora un S X para escalarlo en el eje X y lo vamos metiendo un poco, bueno, perdón, vamos a seleccionarlo todo. Este último vamos a escalar en X, no lo tenemos arriba puesto, vamos a ponerlo arriba en su posición, aquí, bien, y ahora sí, los dos de abajo lo vamos a colocar aquí, escalar en X y lo movemos si queréis aquí, y a partir de ahora ya vamos a hacer una simetría, es decir, hacemos un control R sobre esta arista de aquí para que nos quede un corte vertical, lo veis aquí en amarillo, tal como está, clic izquierdo y clic derecho para que lo deje en esa posición, justamente en el centro. ¿Veis? Voy a quitar las imágenes para que tengáis mejor visual del plano, ¿vale? Lo que hemos hecho es un corte por la mitad, por el eje Y, ¿vale? Aquí, lo que pasa es que no se ve. Lo que vamos a hacer ahora es esos dos de la izquierda, con la tecla suprimir, diremos que elimine los vértices. Y una vez que tenemos hecho eso, vamos a ir a la llave azul, a modificadores, y añadimos un modificador mirror. Automáticamente nos ha generado una malla virtual aquí, la mitad del Y. Hemos dicho en el eje X, está haciendo el mirror en el eje X, a la mitad del eje Y, pero lo está haciendo en el eje X.
lo correcto. Podríamos desplazar donde queremos el mirror, y en Y, en Z, ¿vale? Pero en este caso lo está haciendo en el eje X. El clipping lo marcamos. El clipping es para que estos vértices de aquí, aunque yo los mueva, la malla sigue unida. Si no lo tuviera seleccionado, al mover la malla, el mirror fallaría, se desplazan los vértices. Hay que mantener el clipping, ¿vale? Seleccionamos todo y lo vamos a mover en vista lateral. Vuelvo a poner las imágenes y lo vamos a mover a la posición de arriba, G, Z. G, Z. ¿Qué no mueves ahora? Hemos marcado algo que no debíamos. Ah, vale, el eje Z. G, Z. Lateral 3. Z. Voy a poner la base de la aleta. Principio. No. Lo vamos a poner en la base de arriba. GZ. Perfecto. Y ahora estos de aquí lo vamos a mover hacia abajo. Seleccionamos este y este con mayúscula mantenido. Vista lateral. Z y lo vamos a poner en la parte superior. Ahí. Que haga ya la línea como cae. Ahora seleccionaremos estos dos laterales. Estos dos de aquí, de nuestro plano. Al modo sólido. Hago una instrucción en Z hacia abajo. Ya choca ahí con el capó un poquito. Más o menos ahí. Y ahora moveremos este solo. Cliqueo izquierdo sobre este vértice de aquí atrás solo. Esta lateral también. G en Z y ahí. Y ya tenemos la forma básica de nuestro capó. Ahora sería la misma operación prácticamente. Nos vamos al modo arista. Aquí o tecla 2. Selecciono esta arista de aquí. Y lo mismo. Podríamos hacer un bevel desde aquí. Simplemente cliqueo, arrastro más o menos el tamaño del bevel, una cosa así. Abro el menú de operador. Y le digo el número de segmento de cortes para ese bevel. Creo que nos hemos quedado un poco corto. Voy a enseñar otra manera de hacerlo. Control Z. Es con Control B. Estiramos del ratón. Pero con esta opción, si muevo la rueda del ratón, no tengo que tener ningún clic, ni izquierdo ni derecho. Simplemente arrastrando el ratón. Una vez que he hecho el Control B, si doy clic derecho, se suelta. No hago el bevel. Control B me lo activa otra vez. Y lo único que tengo que hacer es mover el ratón. Sin ningún clic. Y con rueda de ratón voy añadiendo el número de cortes. Ninguno, 1, 2, 3, 4 y el tamaño del bevel. Para mí me da más precisión a la hora de hacerlo que con el operador o la herramienta bevel. Misma operación, hay que hacer un smooth en modo objeto siempre para hacer el shape smooth, ¿vale? Vuelvo al modo edición. Me voy aquí a objeto, al contexto del objeto, a normas y auto smooth también, 30 grados. Esto no lo modificaremos, dejaremos siempre en 30 grados. Y aquí tenemos la curva de nuestro capó. Ahora igual quedaría, tenemos la imagen, la curva redondeada y quedaría esta pequeña curva un poco hacia abajo. Vamos a verla cómo hacer. Vamos a la vista lateral también. Modo edición, vista alambre, deselecciono todo. Y aquí misma operación. En modo edición, perdón, sí, estamos bien. En modo vértices. Vértices. A. Un control R para hacer un corte. Clic izquierdo. Ya tengo el corte hecho y lo puedo mover. Con un solo clic izquierdo lo desplazo hacia aquí hasta donde inicia la curva. Clic izquierdo para fijarlo ahí. Ya tenemos uno. Este ya lo vamos a mover seleccionándolo con Shift y Alt mantenido. Selecciono todo el loop de vértices y ya lo muevo GZ hacia abajo y lo voy a rotar en X. Lo voy a poner ya en la posición más o menos que viene. Lo voy a escalar un poco. Lo voy a mover en G en Y. Y ya lo mantengo más o menos donde va a estar ya. ¿Vale? ¿Veis?
Y ahora a partir de aquí, bueno, estas de aquí, los vértices de aquí se nos han metido para adentro. Ahora es escalar, cogemos estos dos, G en X, y vamos a sacar un poco hacia afuera, ¿vale? Para que estén, ahí están, a una curva. Este aún más, G en X, bien. G en Y y G en X. Vemos que ya aquí G en X, ahí, G en X y ahí más. Vemos cómo está ahí la curva. Y ahora aquí igual, vista lateral, modo alambre, control R y hacemos un corte entre estas dos. Me lo voy a subir para arriba, ¿vale? Y ahora solo voy a mover estos vértices de aquí, moverlo todo. G, muevo un poquito hacia arriba. No, este lo voy a soltar. Ahora sí, G, Z. Vale. Misma operación, control R, otro corte aquí, me lo llevo un poquito hacia arriba, suelto el de abajo, con mayúscula mantenido y clic izquierdo lo deselecciono también, si estaba seleccionado, G para mover, muevo un poquito arriba, otro corte aquí, subo un poquito para arriba, esto lo voy a dejar por aquí, deselecciono con mantenido el de abajo, G, muevo un poquito, voy viendo un poco este de aquí, está muy bajo, pero vamos a ver, deseleccionamos este, que hay que deseleccionar y este es el que mueve. Es importante la vista alambre por eso. Esto igual, deseleccionamos el de abajo. Vamos a rotar en X esta, rotar en X, toda entera, un polín. Esta la deseleccionamos de abajo y lo vamos a mover hacia arriba. Bueno, ya vemos cómo tenemos nuestra capó prácticamente hecho. Lo vamos a dejar por aquí y el próximo día veremos cómo hacer el agujero para embutir el foco, el faro ahí y el paso de rueda. Poco iremos avanzando en nuestro modelo. Bueno, hasta la próxima chicos. Chao, hasta luego.